Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro discipulado Prosigo a la meta. Estamos en el nivel nacer. Esta es la lección número 4, en donde vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Así que bienvenidos. Y de manera introductoria, pues hay un fenómeno económico en el mundo, especialmente pues en los Estados Unidos, y es durante el mes de diciembre. ¿Qué sucede en diciembre? Usualmente a finales. Es lo que conocemos como la Navidad. Es un tiempo en donde se dan detalles, hay obsequios, familiares comparten, pero detrás de esa celebración y detrás de ese tiempo de compartir en familia, realmente hay un movimiento económico muy fuerte, porque imagínense que una persona promedio está gastando alrededor de $800, amén, en regalos. $800 para detalles de su familia, de sus hijos, de sus sobrinos, etcétera. La compañía de UPS, que es la compañía de envíos, durante ese tiempo hacen alrededor de 630 millones de envíos, de entregas, de paquetes. Imagina la cantidad de compras online que se hacen para esta festividad, y sabe que el 38%, las compañías emplean un 38% más de personas durante estas temporadas porque hay más movimiento. Así que imaginémonos las tiendas alrededor de los malls, imaginémonos las tiendas online, imaginémonos todo ese aparato laboral que se levanta solo porque se van a hacer entregas de regalos. Sí, porque es que eso es realmente lo que sucede en diciembre. Los detalles, los obsequios, porque es un tiempo especial. Ahora, miremos esto. ¿A quién no le gustan los detalles? Yo creo que a todos nos encantan que nos den un regalo, ¿cierto que sí? Nos fascinan los regalos. Por eso la temporada de diciembre es como muy especial y muy linda. Es una temporada donde nos apreciamos, como que el ser humano demuestra su aprecio hacia otro, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle con esto es que hay un regalo mucho mayor que el regalo que le pueda dar su familia, el regalo que le pueda dar su hermano o su hermana. Hay un regalo más grande, y es lo que conocemos como el regalo o el don del Espíritu Santo. Este regalo, lo más bonito de todo, hermanos, es que este regalo es completamente gratuito. No hay un gasto, no hay un costo de parte nuestro para poder tenerlo. Y es para usted, hermano, es para usted, hermana, el don del Espíritu Santo. Así que es de lo que vamos a hablar en esta lección, sobre qué es, qué hace referencia a esto. Para algunas personas esto es un lenguaje nuevo, no saber de qué se trata el Espíritu Santo de Dios, pero para eso nos vamos a ir a la palabra y poder comprender a través de la Escritura todo lo relacionado al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, lo primero, el concepto primero que usted debe entender es que el don del Espíritu Santo es un regalo de Dios, porque la palabra don significa dádiva, significa obsequio, significa regalo. Entonces, cada vez que usted escucha acerca del don del Espíritu Santo, tradúzcalo en su mente como un regalo de Dios. Amén. Porque eso es lo que hace Dios, nos ha concedido de su Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Qué significa eso? Que la misma esencia de Dios, es decir, su poder, su sabiduría, su amor, lo que lo caracteriza de su Espíritu, ahora está en medio nuestro, o lo concede en nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. No es otra deidad de la divinidad, como algunas doctrinas lo enseñan. No es la tercera persona de una Trinidad, porque la Trinidad no está en la Biblia. Lo que sí es Dios mismo en espíritu. Amén. La Biblia nos explica claramente esto para poder comprenderlo y salir de estas errores comunes. Amén. En primera de Pedro 1:16 nos dice que Dios es santo, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto,
esa característica de santidad le corresponde a este único Dios. Este único y verdadero Dios es santo, listo. Pero también es espíritu. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Así que si Dios es santo y Dios es espíritu, Dios es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay otro punto. En la Biblia, en Efesios 4:4 nos enseña que hay un cuerpo y que hay un espíritu. Eso significa que no hay más espíritus soberanos, sino solamente un soberano espíritu. Y ese un único es Dios. Amén. Y este espíritu, cuando hablamos acerca del Espíritu de Dios, es lo mismo que cuando habla, por ejemplo, Pablo en Romanos acerca del Espíritu de Cristo. No es que hayan dos espíritus o multiplicidad de espíritus, no, es el mismo Espíritu. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero luego dice, y llama por nombre propio a este Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí ya le está dando un nombre propio a ese único Espíritu. Entonces no podemos equivocarnos en pensar algo distinto a lo que la palabra nos enseña, de que Dios es el mismo Espíritu Santo. Amén. Así que el don del Espíritu Santo viene de lo alto, proviene de lo alto. El Espíritu no es dado por los hombres. El Espíritu Santo no es por repetición de palabras. El Espíritu Santo no viene por alguna acción humana. No, esto proviene de lo alto, es un don de Dios. Por lo tanto, no es un don terrenal, viene del cielo. Y Santiago capítulo 1 verso 17 nos lo dice. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahí está hablando acerca del don perfecto, que es el único don, que es del Espíritu Santo. Amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que este texto bíblico establece dos cosas. Lo primero es que, siendo el Espíritu Santo un don para nosotros, proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Es que, hermanos, ya hay muchas iglesias, muchas organizaciones, denominaciones, muchos pastores, mucha gente que está enseñando que para recibir el don del Espíritu Santo usted necesita, no sé, practicar y hacer tales piruetas, tales cosas. Hay gente que simplemente coge y sopla, y eso tira toallas y hasta gritan en las caras y un poco de cosas, y no es la manera, de ser llenos del Espíritu Santo, porque es que eso no proviene del ser humano, eso proviene de Dios. Amén. Que Dios use como un canal de recepción de su Espíritu, use a hombres, sí está en la Biblia, y ahorita vamos a ver acerca de eso. Amén. Pero tenga presente que el don perfecto y todo proviene de Dios. Amén. Es de Dios, de lo alto. Segundo, así que Dios ha deseado desde el principio tener comunión con el hombre. Por eso Él es el que da su don. Él es el que da ese toque, ese regalo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso proviene de Dios. Si Él es el que quiere tener relación con el hombre, pues tiene que dar de su espíritu, y viene de lo alto. Amén. El don del Espíritu Santo resulta entonces siendo la comunión entre Dios y el hombre. No hay manera de tener comunión con Dios si no tenemos de su Espíritu Santo. En otras palabras, si la esencia santa de Dios no está en nosotros, no hay manera de tener relación con el santo Dios que queremos. Amén. Solamente es por su Espíritu que podemos tener relación con el Señor. Amén. Siempre ha sido así y así lo será. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que el ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es una gran promesa de Dios para la creación. Es una promesa de Dios.
Lo podemos ver en toda la Escritura y lo vamos a observar tanto en el Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento, y también lo vamos a observar en el Nuevo Testamento, para que veamos que en toda la Escritura esa promesa de que el Espíritu de Dios esté en el hombre ha sido real y es respaldada por la Escritura. Entonces, fue prometido la llenura del Espíritu Santo o ese regalo en el Antiguo Testamento. Lo podemos leer ahí en su página número 2. Está Isaías 28, 11, 12, que dice: y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo y este es el refrigerio. Está hablando acerca del Espíritu Santo y hace referencia a Isaías de que eso que está sucediendo, que suena como una extraña lengua, eso que es extraño va a producir reposo y va a producir refrigerio. Por eso el Espíritu Santo, estamos seguros que cuando un ser humano es lleno del Espíritu Santo, tiene refrigerio y tiene reposo en su vida. Amén. Lo prometió también el profeta Joel, Joel 2, 28, 29, y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y también sobre todos los siervos, sobre todas las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es una promesa y va a suceder en un tiempo futuro. En el tiempo en que profetizó Isaías, Joel, Ezequiel, ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos simplemente eran movidos por el Espíritu Santo a hacer algo poderoso, a ir y a hablar una palabra de poder. El Espíritu Santo los tomaba por un momento y hacían lo que necesitaban hacer, pero no habían sido llenos. Eso fue una promesa al pueblo, y le dijo: un día el ser humano será completamente lleno. Amén. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro, no a un lado, no separado, ni arriba ni abajo, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo es Dios mismo, ese Dios que le habló a Ezequiel, ese Dios que en ese momento se conoció como Jehová. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos. Miren lo lindo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede andar en los estatutos de Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Amén. Y sigue diciendo: y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 37, 14: y pondré mi espíritu en vosotros, lo repite, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Entonces fue una profecía, fue una promesa de parte de Dios. El deseo de Dios no solamente fue morar con el hombre, el deseo de Dios ha sido morar en el hombre. Amén. Estas dos palabras son muy diferentes. Una cosa es con y otra cosa es en. Amén. Con es alrededor de, pero en es en medio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Así que Él desea estar en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora veamos cómo el Señor lo ha prometido en el Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo también fue prometido cuando el Señor ha escogido a los apóstoles de ese momento y les enseña acerca de esta gran promesa y esta gran verdad que tenemos hoy. Amén. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Perdón, ¿qué pasó ahí? Se conectaron abajo y luego se desconectaron. Disculpen. Ahí está. Ok, Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Ahí está hablando Juan el Bautista para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que ahí viene siendo una promesa
para los oyentes de Juan el Bautista. Él les está recordando y les dice, ok, esto es importante lo que estamos haciendo, pero va a haber algo mayor. El que viene detrás de mí, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, es decir, va a cumplirse, en otras palabras, lo dicho por el profeta Joel en algún momento, porque los oyentes lo sabían, amén. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, hay una promesa que se está anunciando en estas partes. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Luego Juan 14:16-17 y 16:13 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una vez más, una promesa. El mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes, los apóstoles a los que les hablo, dice Jesús, ustedes sí lo conocen porque está con ustedes. O sea, Él estaba con ellos en ese momento. Y luego dice, y estará en vosotros, dentro. Ok. Así que el Señor Jesús está reiterando ese propósito y ese deseo de estar en, amén, de dar ese don, ese regalo que es el Espíritu Santo, amén, gloria al Señor. Vamos a ver las cosas que el Espíritu Santo cumple en la vida de los creyentes, porque cuando llega el Espíritu Santo en el ser humano suceden muchas cosas sorprendentes, maravillosas, cambios drásticos en nosotros. Pero el Espíritu Santo, además de cambiarnos, cumple propósitos importantes. Tenemos una lista de lo que cumple el propósito, y lo primero de esto es que es parte del nuevo nacimiento. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿cierto? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que la llenura del Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento. Luego sirve para una regeneración, es donde el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas personas, nos cambia, gloria al nombre del Señor. Eso hace el Espíritu Santo. ¿A cuántos que hemos sido llenos del Espíritu Santo Él nos ha cambiado? Claro que sí, ha hecho de nosotros nuevas personas. También que cumple, que ahora se convierte en nuestra guía a toda verdad. Amén. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué tanta gente está siendo engañada en el mundo por un sinnúmero de filosofías y doctrinas de hombres? Porque por falta de ser llenos del Espíritu Santo no pueden discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Pero cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, comprende qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. El Espíritu de Cristo en nosotros. Romanos 8:9. Pablo hace referencia con nombre propio a ese Espíritu Santo. Él lo llama el Espíritu de Cristo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice que el Espíritu de Cristo, que el que no lo tiene no es de Él. Amén. Anticipadamente ahí en Romanos 8:9 nos dice que todos debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más recibimos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios? Es nuestro consolador. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando usted esté pasando pruebas, usted esté pasando dificultades, usted esté en una situación adversa, Él es quien te consuela. Por eso el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, hermano, yo respeto las ciencias del estudio humano, yo respeto todas esas
áreas profesionales, los cuales son importantes, no digo que no, llamémoslo antropología, llamémoslo psicología, llamémoslo terapia familiar, llamémoslo, todo eso es importante, pero quiero decirle que cuando un creyente tiene la llenura del Espíritu Santo, eso es suficiente para consolarnos. Amén. Es suficiente. Claramente podemos hacer uso de la educación que nos enseña cómo tratar ciertas cosas, pero cuando yo soy testigo que cuando el ser humano es lleno del Espíritu Santo, Él nos consuela en toda situación. Amén. No caemos en depresión, porque el que cae en depresión necesita terapia psicológica, claro que sí. El que cae en que después hay de depresión, ansiedad, todos esos problemas que claramente afectan psicológicamente al ser humano, necesitan un tratamiento psicológico, pero el cristiano puede evitar caer en eso con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque pasamos momentos similares a los que pasa todo ser humano. Pero lo que marca diferencia en nosotros los creyentes llenos del Espíritu Santo es que Él nos consuela y nos ayuda a no caer en esos momentos tan difíciles. Amén. También que es nuestro intercesor. Amén. ¿Sabe que nosotros como seres humanos a veces ni siquiera sabemos cómo orar ni cómo clamar? No sabemos cómo pedir, no sabemos, y a veces ni lo hacemos. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por nosotros. ¿Sabe de cuenta que es Dios intercediéndose a sí mismo por causa de nosotros, de nuestra falta de conocimiento o falta de acción en la oración? Pero el Señor, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. También es nuestra resurrección. Amén. Todo el que quiera resucitar necesita ser lleno del Espíritu Santo. Nadie puede vivir una resurrección espiritual sin su espíritu. Y también es nuestra justicia, nuestra paz y nuestro gozo. Ahí usted va a ver los textos bíblicos de cada uno de estos puntos en los que recibir el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas. Amén. Es que resulta que en este tiempo se habla mucho de recibir, y esto me lo van a estar escuchando durante este nivel nacer, porque es que yo he escuchado, y aquí lo decimos, pero necesitamos tener cuidado en la manera de cómo continúa el recibir al Señor, porque muchas veces se dice, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y mucha gente tiene el deseo y recibe a Cristo en ese momento. La pregunta es, ¿realmente lo recibieron o simplemente vinieron al altar con una acción de decir, yo recibo a Cristo, y se van con una conciencia de que yo ya lo tengo y ya lo recibí? Pero le voy a decir, y quiero ser muy claro con esto, pasar al altar y decir, yo recibo a Cristo, no asegura que lo ha recibido. La única manera de asegurarnos de que hemos recibido a Cristo es cuando somos llenos de su Espíritu Santo. Si el ser humano no ha sido lleno del Espíritu Santo, no puede decir que ha recibido a Cristo, porque recibirlo es que se haya metido en nosotros, ¿verdad que sí? Que haya estado en nosotros y se haya cumplido la promesa de su Espíritu de llenar nuestros cuerpos, ¿cierto que sí? Entonces, es dudoso que una persona reciba a Cristo si no ha sido llena del Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que esta promesa es para todos. Amén. Es para todos los que quieran creer en el Señor. Esa es una gran promesa. Amén. Entonces vamos a recibir el Espíritu Santo porque muchos lo han recibido. Es una promesa, pero no solo es una promesa, es un mandato para los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Eso significa que, hermanos, es absolutamente necesario para ser salvos. Tal vez en otros lugares quieran enseñar que no se necesita el Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos, pero Jesús dijo que sí se necesita el Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús también dijo, yo vendré y os tomaré a mí mismo. La única manera de que nos tome a Él mismo es porque tenemos su Espíritu y tenemos su nombre. Como Él dice, hemos nacido del agua en su nombre y hemos nacido del Espíritu a ser llenos de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Mire lo que dice Juan 7:39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Juan nos dice que era necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el derramamiento del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, hermanos, marca el inicio de la iglesia. Amén. Marca el comienzo de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Gloria al Señor. Porque si alguien le pregunta de dónde es su iglesia, de dónde viene su iglesia, muchos otros lugares dicen, no, nosotros nacimos en tal momento con tal profeta, ¿sí? En el sueño de tal profeta es donde surgió esta doctrina. Por la visión de tal profeta o tal persona surgió esto, y de ahí proviene la iglesia. Pero quiero decirle que la iglesia del Señor no nació a través de visiones y profecías, sino nació de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que nace de Dios es de Dios. Por eso la Biblia enseña acerca de una iglesia. Y esa una iglesia no es el nombre del rótulo que tengan los edificios, no, sino la iglesia que ha nacido del Espíritu, los creyentes que han nacido de Dios. Amén. Entonces la iglesia comenzó en un día. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo comenzó? Cuando fue llena del Espíritu Santo, donde habían 120 reunidos, y eso fue en el Pentecostés. Amén. Entonces, si alguien le pregunta a usted que usted está siendo lleno del Espíritu Santo y usted es un creyente del Señor, si alguien le pregunta a usted de dónde surgió su iglesia, esa iglesia, ¿ustedes a dónde van? No, pues nosotros nacimos del Pentecostés. Allá nació la iglesia. Por eso nosotros somos pentecostales. Amén. Por eso somos pentecostales. Porque creemos que somos la iglesia que nació en el día del Pentecostés por la promesa de Dios de que su Espíritu iba a llenar al ser humano. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llena a 120 en el día de Pentecostés, nace la iglesia y es la expansión de la iglesia en todo el mundo. Amén. Eso fue algo maravilloso, porque el Señor les mandó que no se fueran, sino que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Así que ellos obedecieron, se mantuvieron ahí y nació la iglesia. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia del Señor, la que vive en el Espíritu. Hay iglesias que viven de otras maneras, bajo otros pensamientos, bajo otras doctrinas, bajo otras filosofías. Pero si usted es esa persona que vive bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, usted es la iglesia del Pentecostés. No se va ni más allá ni más acá. Nació ese mismo día porque usted cree también que el Espíritu Santo lo ha llenado a usted de la misma manera que a los 120 que estaban allá en el aposento alto. Amén. Gloria al Señor. Así que nosotros debemos también tener esa misma experiencia hoy en nuestra vida. A partir de ese momento nace la iglesia del Señor. Esa es la verdadera iglesia. Y ellos salen predicando, llenos del Espíritu Santo. Ellos salen predicando de casa en casa. Amén. Ellos salen enseñando en las casas y en el templo, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué van a hablar ellos? Ellos van a hablar de arrepentimiento, bautismo en el agua y la promesa del Espíritu Santo. Ese es el mensaje con el que ellos salen a predicar en todo lado: Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy ese mensaje sigue vigente para la iglesia de Dios. Amén. Sigue vigente. Así que vamos a ver unos relatos y unos ejemplos en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos relata acerca de la historia de la iglesia. Amén. La historia de la iglesia. Así que vamos a ver cómo estos relatos nos ayudan a ver, gloria al Señor,
¿Cómo fue ese mover del Espíritu Santo? ¿Qué pasó en el transcurso de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué idea nos da acerca de lo que significa esto? Amén. Entonces, en el día del Pentecostés, amén, el hablar en lenguas, ellos hablaron como el Espíritu les daba que hablase. Así que era la señal inicial de una llenura individual. Cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay una evidencia de cómo el Espíritu Santo iba a llenar a una persona. Bajo esa evidencia que hubo en el primer día es donde empezamos a ver el resto de historias y relatos que tienen precisamente el mismo componente de evidencia de que otros también fueron llenos del Espíritu Santo, que no estuvieron en el aposento alto. Lo que compartieron fue la experiencia y la evidencia que eso dio, pero no el lugar. Amén. Entonces el hablar en lenguas era lo que convencieron a los judíos escépticos, los que quedaron atónitos. Muchos quedaron convencidos de lo que estaba sucediendo en Pentecostés por causa de que ellos hablaron en lenguas, porque les entendieron las lenguas que ellos hablaban. Amén. Ellos comprendieron que el hablar en lenguas era la señal de haber recibido el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver que las lenguas o el hablar en lenguas era la señal y significaba, en otras palabras, hablar lo sobrenatural, lo que tal vez usted no estaba pensando decir o queriendo decir, pero salía de la boca de una manera sobrenatural. Es donde el Espíritu Santo tenía control de la persona, y eso es lo mismo que hablaba. Es un idioma que tal vez nunca se han aprendido, nunca habían escuchado, pero sale de su boca porque es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la primera vez, recordemos, el primer acontecimiento es los 120 en el aposento alto. Amén. Gloria al Señor. En ese día se marca el inicio de la iglesia. Se derrama el Espíritu Santo, se cumple la promesa de Joel, porque ahí el apóstol Pedro lo enseña, ¿cierto? No están locos, no están ebrios, sino que es la promesa que el Señor hizo a través de Joel. Amén. Así que el Espíritu Santo entró como viento, llenó los que estaban sentados, todos empiezan a hablar en lenguas. Eso parece un escándalo, eso para el mundo de ese tiempo parecía una locura, y muchos se burlaron, muchos se tomaron eso en serio, pero la evidencia es que hablaron en lenguas, y ahí mismo, después de eso, se bautizan 3,000 almas, se añadieron a la iglesia. Por eso decimos que la iglesia nace del Espíritu, porque solamente el Espíritu de Dios puede hacer que ese número tan grande de creyentes se convirtieran al escuchar y al ver ese momento y ese acontecimiento, al escuchar la palabra y ver a todos estos hablando en lenguas. Amén. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Luego, ¿qué sucede? Más adelante vemos a Felipe y los samaritanos. En Hechos capítulo 8 verso 12 al 19 vemos lo siguiente. Resulta que los discípulos de Felipe, ellos habían escuchado el evangelio de Felipe. Él se fue a evangelizar, todos ellos creyeron, todos fueron bautizados en el agua en el nombre de Jesús, pero era necesario todavía que recibieran el Espíritu Santo. Entonces Felipe pues les da un comunicado a Pedro y a Juan para que bajen y para que vayan a donde están los samaritanos, y para que oren para que ellos reciban el Espíritu Santo. Así que estos hombres, Pedro y Juan, se van. Ellos van y imponen las manos, y ahí es donde se ve en Hechos 8, 12, 19. Ahí se ve que ellos ponen sus manos sobre las personas que ya habían sido bautizadas en el agua. ¿Y qué es lo que sucede? Lo maravilloso: empezaron a hablar en lenguas. Amén. Así que para Pedro y para Juan eso ya no era nuevo. Era nuevo para estos nuevos creyentes de Samaria, pero no era nuevo para Pedro y para Juan. Pedro entendía: oiga, si este ya habló en lenguas, este ya fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque era la evidencia. Este también, y este también, y todos hablaron en lenguas. Amén.
en ese instante. Gloria al nombre del Señor. Así que vemos la experiencia del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo, que son diferentes experiencias, pero hacen parte del mismo nacimiento. Amén. ¿Dónde más sucede esto? Por ejemplo, en Pablo y la conversión que Pablo tuvo en Hechos 9, 17 al 18. Pablo relata ahí la conversión que él tuvo, ahí al final del libro de los Hechos. Y la Biblia nos deja saber que cuando Ananías oró por él, Pablo recibió el Espíritu Santo. Amén. Así que Pablo también fue bautizado en el agua, según lo que él relató en el libro de Hechos 22, 16. Y Pablo también nos explica muy claramente en Primera de Corintios de que él habla en lenguas. Amén. De hecho, él dice, mire, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, le dice a los de Corintios. Pero es mejor que hablemos, ¿cierto?, de esta manera, con claridad. Yo prefiero que me entiendan a que no me entiendan. Pero él nunca negó el hablar en lenguas. Pablo entendía que el hablar en lenguas hacía parte de la señal del bautismo del Espíritu Santo, que hablar en lenguas era algo parte de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así que Pablo habló en lenguas. En Hechos capítulo 10 vemos el ejemplo de Pedro y la casa de Cornelio. Amén. Es una casa bien famosa. Cornelio, un centurión romano, no judío, pero tenía devoción a Dios. Recordemos que los romanos eran idólatras, tenían muchos dioses, pero a lo mejor este hombre Cornelio, él, aunque creció viendo una infinidad de dioses, a lo mejor él se sostuvo en creer en un Dios que no estaba puesto en paredes ni los demás adoraban, sino en un Dios creador de todas las cosas. A lo mejor él tuvo un corazón más sensato y dijo, no, yo creo que hay un Dios sobre todo esto que nos enseñan, y él era devoto al Señor, y por eso el Señor lo alcanza a él, porque él era un gentil, no era romano. Manda a Pedro a través de un sueño, ve a casa de Cornelio, vaya porque ya lo están esperando, vaya y predique. Entonces cuando Pedro llega a casa de Cornelio, empieza a predicar el evangelio. Amén. ¿Y qué sucedió en casa de Cornelio? Wow, lo más impresionante que puede experimentar el ser humano, y es que toda la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo mientras estaban escuchando el mensaje. Ellos todavía no habían sido bautizados. De hecho, Pedro ni siquiera quería bautizarlos ni nada, él solo fue a predicarles porque el Espíritu de Dios le dijo que fuera, y él ahí a regañadientes fue a predicarles. Amén. Pero resulta que cuando la casa de Cornelio todos empiezan a hablar en lenguas, Pedro, esa fue la señal para Pedro decir, oiga, para estos también hay salvación. Si estos que ya son llenos del Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados en el agua? Y dice la Biblia que mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Amén. Así que tremendo como en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo Pedro supo que habían sido llenos del Espíritu Santo? Porque los oían hablar en otras lenguas. Amén. ¿Dónde más? Los discípulos de Juan el Bautista en Efesios. Hechos capítulo 19 verso 1-6 habla acerca de Pablo, que llega a ciertos discípulos de Juan el Bautista y les dice, oiga, ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo, esto es emocionante, esto es maravilloso, hablar en lenguas es algo, es tremendo, es algo celestial. Perdón, ¿usted de qué habla? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo como que se va un poquito para atrás en el tiempo y les dice y les pregunta, bueno, entonces ustedes en qué fueron bautizados, porque si no saben del Espíritu Santo tampoco saben acerca del bautismo. No, si nosotros fuimos bautizados. ¿Así como? No, pues en el bautismo de Juan. Oh, no, espérese, es que ese bautismo fue para arrepentimiento mientras venía el Señor. Pero el Señor ya vino, el Señor ya estuvo aquí en medio de los discípulos, el Señor ya murió, ya resucitó y nos dio el siguiente mandamiento, bautizarlos. Entonces dice que mandó bautizarles en el nombre de Jesús, y después ellos, todos ellos, fueron llenos del Espíritu Santo.
Maravilloso esto, ¿verdad? ¿Cómo Pablo supo que ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas. Amén. Hablaron en lenguas. Eso significa, hermanos, que la evidencia todavía en este tiempo de que el ser humano está siendo lleno del Espíritu Santo es porque ha hablado en lenguas. Amén. Más sin embargo, el hablar en lenguas no es el todo. Amén. Porque Pablo dijo, ¿de qué sirve hablar en lenguas si no tengo amor? Es como un címbalo que retiñe. Y aquí se lo habla a los religiosos que ya no hablan en lenguas por el Espíritu, sino que hablan en sus lenguas para impresionar a otros de que están llenos de Dios. Pero como es Dios el que pesa los corazones, entonces Pablo les dice, de nada sirve que usted ahí en la iglesia esté bla bla bla, bla y dele, pero tiene problemas con su hermano, con su hermana. Eso es peor, ¿sabe qué? Mejor que callado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene el Espíritu Santo? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, produce el fruto del Espíritu. Entonces, las lenguas son la evidencia, pero hay una evidencia aún que le da más peso a esta evidencia, y es el fruto. Amén. Entonces, todo cristiano debe tener fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas que hacen parte del fruto del Espíritu. Entonces no solo es hablar en lengua, esa es la evidencia, pero hay otra evidencia que habla más también. Amén. Entonces no desmeritamos ninguna de las dos cosas, porque el hablar en lenguas es la señal primordial, primaria de que una persona está siendo llena del Espíritu Santo. Pero después de hablar en lenguas, esa misma persona debe empezar a producir el fruto del Espíritu con el que fue lleno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si no, fue solamente ahí como que un invento de lenguas más bien. Y hay que ser claros en esto, porque esto proviene de Dios. Y si proviene de Dios, produce fruto. Si proviene de Dios, produce cambios en la persona. Si proviene de Dios, empezamos a caminar de una manera sobrenatural. Entonces, hermanos, los que aún no han sido llenos del Espíritu Santo, con hablar en lenguas, no tengan miedo de hablar en lenguas cuando el Señor tome control de su vida, cuando el Señor tome control de su lengua, cuando el Señor tome control de ese momento. No tenga temor. Alguien me ha preguntado, pastor, ¿dónde podemos tener la experiencia de hablar en lenguas? En todo lugar, en cualquier momento en donde el corazón esté dispuesto y en donde usted no obstruya absolutamente nada. Yo he recibido el Espíritu Santo en mi habitación solo. He recibido el Espíritu Santo cuando voy manejando mi camioneta. He recibido el Espíritu Santo cuando estoy agachado trabajando en el trabajo secular que tengo. He recibido el Espíritu Santo en la iglesia, con mucha gente y con poca gente. Es decir, usted puede ser lleno del Espíritu Santo en cualquier parte, siempre y cuando usted disponga su corazón, usted quiera llenarse del Espíritu, sin tener temor a qué vaya a hablar, cómo vaya a hablar y qué vaya a hacer. Porque si usted le pone ese impedimento, usted no está dándole libertad a que el Espíritu de Dios lo llene. No se asuste, porque esto es algo común en las Escrituras. Amén. No se asuste, es normal. Debe ser normal en la iglesia pentecostal. Amén. Hace parte del mover del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Así que recibir el Espíritu Santo es una de las experiencias más hermosas, poderosas en la vida de un creyente. No solo es necesario, hermano, sino que le va a dar poder, le va a dar fuerza, le va a dar dirección. Hay muchos beneficios al ser llenos del Espíritu Santo. Usted va a empezar a pensar en las cosas del Espíritu, porque el que no es lleno del Espíritu Santo, ¿en qué piensa? Las cosas de la carne. Por lo tanto, vive en las cosas de la carne. Pero si usted está bien llenito del Espíritu, ¿usted en qué va a pensar? En las cosas del Espíritu. Amén. Por eso es tan necesario que usted desee ser lleno del Espíritu Santo. No solo una vez, como la primera experiencia de hablar en lengua. No, esto debe ser algo constante, constante. Que usted doble rodilla, que usted ore y le diga: Señor, yo quiero llenarme más de tu Espíritu. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Ese es el ideal que debe tener cada uno
de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que como último pensamiento, recuerde que el Espíritu Santo es una promesa, es un regalo de Dios. El Señor mismo dijo que daría de su Espíritu a todo el que se lo pida. Amén. Así que empiece a pedir, hermanos, si usted todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, pídaselo al Señor porque Él se lo va a dar. Amén. Gloria al Señor. Tenga presente esto, por favor. Para recibir el Espíritu Santo, usted necesita primero estar en un arrepentimiento de sus pecados. Amén. Primero. Porque cuando uno se arrepiente, le da lugar a que el Señor lo llene. Si no hay arrepentimiento, es difícil que el Espíritu Santo llene una persona no arrepentida. Amén. Entonces, recuerde, necesitamos arrepentimiento, que fue nuestra clase anterior, y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo de aquí en adelante, toda su vida, cada día, cada momento. Pídale: Señor, lléname, lléname y lléname. Amén. ¿Alguna pregunta? La hermana Mireya, quien es nuestra monitora, ella va a entregarles los exámenes a los que les evalué y está recibiendo los exámenes de la última lección. Amén. Gloria al Señor. Así que de esta manera quedamos despedidos. Gloria a Dios.